siguiente ponente también está en la línea, mi especialidad es prótesis, es restaurar o rehabilitar los dientes y evitar que se pierdan. Y en este campo hay muchísima variedad de materiales. Yo creo que aquí sí que tenéis también un filón importantísimo, porque estamos un poco despistados y requerimos urgentemente tratamientos con materiales que mantengan el desgaste que sufren sobre todo pacientes bruxistas, que tienen un potencial de fuerza brutal. Él es el doctor Cristian Abad, es licenciado en la Universidad Estatal de Ecuador y profesor colaborador en el título de especialista en nuevas tecnologías que dirige el doctor Pradías también. ¿Es correcto? Muy bien. Y aparte, como todos, aparte de tener una buenísima formación profesional, pues tienen también una gran calidad humana. Él va a hablar de lo que hay ahora un boom en odontología, que son materiales restauradores, en concreto material híbrido, plástico, cerámico, cuya marca comercial nosotros lo conocemos por Enamic, y es lo que está sustituyendo las antiguas fundas. No sé si sabéis un poco, ponían fundas a los dientes, pues ahora se hacen incrustaciones con ese tipo de materiales o restauraciones con materiales cuyo módulo de elasticidad sea lo más similares y se comporte lo más similar al diente en un medio tan complicado como es el oral. ¿Vale? Entonces yo creo que vais a mí personalmente, yo os digo, la endodoncia y la restauradora es lo que más me gusta, los implantes también, pero intentaré evitar que me pongan alguno más. Y nada, os dejo con él y disfrutar, porque ya es el último ponente. Desgraciadamente el otro ponente, pues ya os dije que se ha tenido que ir, y luego ya comentaremos algunas conclusiones y algunas opiniones que podamos todos aportar. Pues ahí os dejo con el doctor Abad. Gracias, Cristian. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Susana, por la invitación. Y voy a tratar de ser lo más breve posible para ya finalizar esto y lo más sucinto posible, ya que la audiencia que tengo, muy respetable, no es normalmente la que suelo tener de odontólogos, así que voy a tratar de ser lo más explícito posible. Yo me dedico mucho a lo que es realizar prótesis y esa es mi especialidad durante los últimos 13 años. Así que me he formado en eso y lo que quisiera es irles explicando un poquito sobre un nuevo material que ha salido al segundo trimestre del año pasado y de qué se trata este nuevo material. Normalmente los dentistas, como ven en el caso de aquí, vamos a hacer un tratamiento estético y vamos a elaborar lo que se llaman carillas, por ejemplo. Para realizar este caso utilizamos mucho la odontología digital actualmente, hacemos un diseño en un programa computacional, luego de eso trabajamos sobre la morfología de las piezas dentarias, trabajamos sobre los ejes de los dientes y nos vamos a basar en esto para traspasarlo a un software, el cual va a empezar a darnos las pautas de ese diseño. Normalmente trabajamos con el software de Sirona de la casa Siemens y el cual nos permite elaborar efectivamente el tamaño y morfología de las piezas dentarias que vamos a realizar. Y luego que tenemos ya el diseño, que como ustedes ven se va realizando de forma digital, lo que hacemos es utilizar este tipo de bloques del material determinado, el cual va ubicado en una fresadora y el cual nos va a dar ya la morfología que nosotros previamente la determinamos en el software. Este proceso, que antes duraba alrededor de 2 o 3 meses en el laboratorio dental, hoy lo podremos hacer en un tiempo aproximado de 12 a 15 minutos. Entonces, tener cada diente en un proceso de 12 a 15 minutos en la consulta para nosotros ha sido un cambio totalmente drástico, ya que antes dependíamos del protésico para enviar a que nos hiciera las nuevas restauraciones. Entonces, como ustedes comprenderán, nosotros hemos trabajado durante todo este tiempo, durante los últimos 5 años, en tratar de buscar materiales que se adapten a estas nuevas necesidades. Entonces lo que hacemos es buscar materiales no tan rígidos, a la vez resilientes, que nos permitan aprovechar y que estén dentro del marco biológico de forma larga. ¿Cuánto es longevidad? Son 10, 12 años, lo más posible en la boca del paciente. Así las restauraciones se realizan y se van pegando una a una en los dientes, como en este caso que ustedes pueden ver, que lo hemos podido publicar junto con el Departamento de Prótesis de la Complutense. Yo tengo esta tecnología ya hace 6 años y la principal pregunta que me hago siempre es
efectivamente qué material debo escoger, ¿sí? Como ustedes comprenderán, cuando yo tengo un caso así, hay muchísimas casas comerciales, las cuales tienen una infinidad de ofertas de materiales. Entonces, todos los dentistas nos vemos en la obligación de saber qué tipo de material debemos utilizar y conocerlo profundamente. Por lo tanto, todo este sinnúmero de casas comerciales nos brindan una selección de materiales bastante. Entonces, ¿cómo debemos escogerlo? ¿Basados en qué? Entonces, nosotros lo que hacemos es principalmente dividir a los materiales restauradores en dos grandes grupos. Aquellos materiales que están constituidos por una base cerámica, como ustedes pueden ver aquí, que constituyen la mayoría de materiales que utilizamos para prótesis. Pero también están aquellos materiales que pueden utilizar una base plástica. Dentro de los de base cerámica utilizados para el sistema del cual estoy hablando, que es un sistema CAD-CAM, nosotros tenemos todo este tipo de materiales de base cerámica. Entonces ustedes comprendan que cada casa comercial elabora un tipo de material y ese tipo de material yo debo escogerlo de acuerdo a las necesidades de mis pacientes. Aquí pueden ustedes ver las características básicas de una cerámica feldespática, por ejemplo, que ha sido muy común en la odontología, y el otro gran grupo es los composites, o también llamados resinas, que son de base plástica. Estos a la vez también presentan algún tipo de oferta dentro del mercado CAD-CAM. Por lo tanto, también necesito saber sus características. Las cerámicas, como ustedes ven, nos dan estas propiedades de resistencia al desgaste, mayor dureza, estabilidad de color, tenacidad, y los composites nos dan también ventajas como, por ejemplo, son nobles cuando están chocando o masticando con el antagonista, tienen una mayor resiliencia y también son mucho más fácilmente maquinables dentro de la metodología que les he indicado. También presentan desventajas, obviamente. Las cerámicas, por ejemplo, desgastan mucho al antagonista según algunos trabajos publicados. También presentan una alta probabilidad de fracturas, tienen una mayor rigidez, tienen una menor maquinabilidad dentro del tiempo y las composites, en cambio, siempre van perdiendo el color a lo largo del tiempo, presentan desventajas por contracción de polimerización, tienen un mayor desgaste en el tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho la industria? Es tratar de reclutar investigadores para poder obtener un material que pueda reunir las ventajas de las cerámicas y los composites y a la vez descartar las desventajas que presentan. Por eso es que ellos han enviado al mercado este material denominado comercialmente como Enamic, de la casa comercial Vita, que es una de las más grandes del mundo, que es una de las principales productoras de materiales dentales y cuyas características principalmente están dadas. Primero hay que decir que este señor, que es el doctor Russell Giordano, trabajó en la Universidad de Boston y fue el que lo creó. Imagínense ustedes, en el año 96. Sin embargo, ha sido un material cuyo desarrollo se ha visto frenado incluso comercialmente. Y es apenas hace 2 años que se ha lanzado al mercado, luego de una serie de estudios para analizar su comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el fabricante acerca de este material? El fabricante nos dice que está constituido por una estructura de cerámica feldespática densamente sinterizada por un 86% y un 14% de una estructura polimérica. Todos los espacios que deja la sinterización de la cerámica son rellenados por la infiltración de un polímero normalmente basado en UDMA o TDMA. Cuando nosotros decimos ¿para qué nos podría servir este material? El fabricante nos dice es para realizar dientes parciales o dientes totales, coronas totales, como ustedes pueden ver aquí, o simplemente pedacitos del tejido dentario a sustituir. ¿Cuál es la ventaja principal que nos dice el fabricante? Que este material presenta una mayor resiliencia, ¿sí?, dada
por la cantidad de polímero que tiene dentro de la matriz cerámica, y a la vez nosotros nos fiamos mucho de lo que ustedes conocerán como el nombre de módulo de Weibull, que es una fórmula estadística que nos permite determinar la fiabilidad del material a lo largo del tiempo, basados obviamente en la resistencia flexural que presenta el material. Aquí ustedes pueden ver una prueba de carga que se realiza en la casa comercial, en la cual nos dice que una de las ventajas es la detención de la línea de fractura. Ustedes pueden imaginar que el material dentro de la boca está sometido a constantes esfuerzos masticatorios, por lo que es necesario que ese constante esfuerzo masticatorio que se ve reflejado en las fuerzas sea detenido, y el fabricante nos dice que es la estructura de resina la que podría detener esa línea de fractura. Cuando empezamos con este tema de Vitadynamic, lo primero que uno se debe plantear en la investigación es efectivamente qué se sabe al respecto. Nosotros hemos visto que habían muy pocos estudios al respecto en la bibliografía científica odontológica sobre el material, y de ellos prácticamente los 4 primeros que ustedes pueden ver aquí solamente hablaban acerca de estudios in vitro previos al lanzamiento y realizados por la misma, por autores relacionados con la misma casa comercial. Había solamente un reporte de caso clínico, y esto nos obligó a saber por qué el material está como no explotado comercialmente con respecto a los demás que efectivamente bombardean el mercado. Por eso nos propusimos realizar la investigación independientemente de cualquier tipo de conflicto de interés con la casa comercial, y empezamos a revisar este artículo publicado antes del lanzamiento del material con los mismos componentes, pero el cual era elaborado principalmente nada más que con bloques, pero que no estaban disponibles comercialmente. Eran bloques completamente elaborados a propósito para poder realizar las pruebas de carga. Por lo tanto, nosotros nos hemos planteado la posibilidad de hacer el mismo estudio, pero a través de los bloques que la casa comercial dispone en el mercado. Como ustedes pueden ver, una de las ventajas principales de este material es que el módulo elástico se encuentra dentro del rango en el que se encuentra el esmalte y la dentina. Imaginen ustedes que nosotros colocamos diariamente en la consulta un material con un módulo elástico bastante alto, el cual podría provocar fracturas a nivel del esmalte o del tejido dentario en sí. Por lo tanto, necesitamos un material con un módulo elástico más bajo y que se aproxime principalmente al módulo elástico de la dentina, que es el tejido que soporta las fuerzas de manera resiliente. Así que nos planteamos algunos objetivos, como analizar la composición mediante microscopía de difracción de rayos X. Nos planteamos también el objetivo de determinar valores de resistencia, la dureza, la tenacidad del módulo de Weibull, el módulo elástico de este material, y obviamente determinar qué consideraciones deberíamos tener con respecto a al comportamiento global del material en la boca. Establecimos como las hipótesis de investigación que no existirían diferencias entre lo que podríamos encontrar y lo que encontraron los investigadores de la casa fabricante, y luego de esto lo que hicimos fue efectivamente realizar cortes, pero a partir de los bloques expuestos comercialmente. Escogimos 20 bloques, el tamaño muestral fue escogido primero en base a un estudio piloto, luego en base a la poca literatura disponible, y también utilizamos un programa de cálculo muestral. Estos bloques fueron sometidos específicamente a un ensayo de flexión biaxial bajo la norma ISO para materiales cerámicos en odontología 6872. Se utilizó una máquina de carga convencional, y obviamente ahí ustedes pueden ver lo que se midió fue colocar el estilete de carga en el centro del bloque del espécimen, y fue medido obviamente lo que era la fuerza sobre el desplazamiento. Eso nos daba la resistencia del material. Fue también observada la dureza y tenacidad luego de un protocolo de pulido a espejo con diferentes tamaños de grano hasta 1 micrón
de pulido, y fue medido obviamente el análisis de dureza de la manera convencional, como ustedes pueden ver ahí bajo las fórmulas respectivas. El análisis de datos fue realizado y obtuvimos algunos valores. En nuestro estudio obtuvimos un valor de 171 megapascales como resistencia a la flexión. El fabricante obtuvo 150. El módulo de Weibull nos dio prometedoras esperanzas acerca de la fiabilidad del material, una dureza bastante razonable respecto a otros materiales odontológicos utilizados, y sobre todo vimos que el módulo elástico era compatible con lo encontrado por el fabricante. Cuando hicimos el estudio de difracción de rayos X, encontramos principalmente una cerámica feldespática basada en leucita, con algunos puntos de zircona en su composición, y observamos al hacer la microscopía que es un material densamente sinterizado con partículas regulares, pero que a la vez tiene infiltrados de polímero efectivamente que van a tener su función, como lo van a ver más adelante. Cuando hacemos la prueba de dureza, al elaborar la prueba de dureza y observar por dónde se desplaza la línea de fractura, nosotros podemos ver que la línea de fractura pasa independientemente de la fase del material, sin embargo se detiene debido a la probable acción del polímero infiltrado. Se pudo observar algunos gránulos de forma acicular, muy aislados, lo cual nos da la característica de que el material ha sido densamente sinterizado y que presenta mejores características mecánicas. Esto les cuento porque los materiales odontológicos, cuando uno los observa a la microscopía, sobre todo a nivel de cerámicas, presentan granos de mucha mayor irregularidad. Por lo tanto, esto nos podría dar algunas características clínicas favorables. Con respecto a la rugosimetría, hemos visto que el material luego de pulido presenta una rugosimetría aceptable dentro de la norma que se establece en la Asociación Dental Americana, por ejemplo, que es menor a 3 micras, la cual nos permite establecer un parámetro de que no va a atrapar demasiada placa bacteriana luego del pulido, pero es un material que requiere pulirse. También observamos que comparándolo con el único trabajo disponible en la literatura, observamos que el valor de nuestro estudio lo que presentó fue un módulo elástico completamente inferior al obtenido por este trabajo elaborado por Dalla Bona. Nosotros suponemos que esto se debe a que en el trabajo de Dalla Bona lo que se utilizó, fíjense ustedes, fue un espécimen mucho mayor, apenas con cuñas de madera, que no pudieron demostrar efectivamente la resistencia del material. Cuando nosotros lo realizamos con una máquina de carga convencional, pero adaptando, que costó bastante, el bloque comercialmente disponible para poder analizarlo. Aún así, pudimos encontrar que efectivamente este material presentaba un módulo elástico de 30 gigapascales. Con respecto a otros trabajos elaborados previamente, antes de que el material fuera enviado al mercado, encontramos que los valores, principalmente mucho menores, se debieron a que las muestras analizadas aquí eran de muchísimo menor espesor que las que nosotros realizamos. ¿En qué nos basamos para realizar espesores de 1,5 milímetros? Porque efectivamente son esos espesores los que se recomiendan utilizar para las restauraciones dentro de la boca del paciente. Con respecto a lo que ustedes veían de la propagación de la grieta luego de realizar la prueba de dureza, el fabricante nos indica que efectivamente hay una función de una detención de la propagación de la grieta debido al polímero infiltrado en los espacios que deja la sinterización del material cerámico. Entonces nosotros al analizar la prueba observamos que efectivamente hay una detención de la grieta
dentro de los espacios que deja el material cerámico. Ahora, esto lo logramos simplemente ante pruebas de carga, pero de solamente 5 y 10 kilos. Cuando aumentamos ya la carga hasta 50 kilos, observamos una propagación de la grieta muchísimo mayor. ¿Eso qué significa clínicamente o qué podría significar? Es que un paciente que ejerce fuerzas masticatorias mucho mayores va a provocar fracturas en este material, aún estando en el espesor indicado por el fabricante, que es de 1.5 milímetros. A este respecto, nosotros hemos observado, en comparación con lo que observó Coldea en su trabajo, es que esta línea de fractura se extendió sin importar la fase del material cuando se sobrepasó la carga de 50 kilogramos. Por lo tanto, podríamos decir que la caracterización de ENAMIC en nuestro estudio mostró un patrón bastante regular y bastante compatible con un material híbrido, cerámico y plástico que presenta dos fases de distinto comportamiento ante las cargas. Estos valores comparados con los encontrados por el fabricante no difirieron significativamente, mas sí difirieron de aquellos encontrados en el único trabajo disponible en la literatura. Nuestro artículo al respecto ha sido aceptado ya para su publicación en el Journal of Oral Rehabilitation y también podríamos decir que ENAMIC es un material híbrido que presenta una red interconectada de cerámica, lo cual le hace resistente al desgaste, pero también la parte polimérica que lo hace un material resiliente, que en boca podría tener un comportamiento biomecánico mucho más favorable. El espesor recomendado por el fabricante, repito, tiene que ser de 1.5 milímetros en pacientes que no tengan bruxismo. Obviamente se hacen necesarias investigaciones adicionales que las estamos realizando en conjunto con el Departamento de Prótesis de la Universidad Complutense de Madrid, con el doctor Pradíez. Y como ustedes pueden ver, también es necesario compatibilizar esta investigación científica a nivel de estudios in vitro con lo que lamentablemente en prótesis todavía es un hándicap que tenemos, que es no contar con demasiados estudios clínicos aleatorizados. Esto, al distinto de lo que ustedes vieron, por ejemplo, en la conferencia de implantes, es una gran desventaja, porque en periodoncia e implantes, por ejemplo, hay una gran trayectoria de estudios clínicos aleatorizados. En prótesis aún no nos ponemos de acuerdo para poder tener una verdad absoluta al respecto. Así que estamos tratando también de compatibilizar el desempeño clínico de estas restauraciones, como por ejemplo estos casos que los estamos documentando, que llevan ya año y medio, en los cuales se ha seguido un protocolo, como ustedes pueden ver, en restauraciones de cerámica, en las cuales se fracturaban y que fueron reemplazadas con este material. Este material fue utilizado con el sistema CAD/CAM. La parte clínica siempre hay que quitar el vástago. Es importante que este material sea grabado con ácido fluorhídrico al 9.5% por 60 segundos para lograr retenciones micromecánicas, donde va a ingresar el cemento que va a unir el material a la pieza dentaria. Una vez que tenemos esto, este material presenta la gran ventaja clínica para nosotros de que puede ser caracterizado. ¿Qué es ser caracterizado? Es principalmente la ventaja de poderlo individualizar. Entonces lo podemos pigmentar, lo podemos colorear para que se vea mucho más estético. Esto se puede hacer gracias a que el material presenta la estructura polimérica. Como presenta la estructura cerámica, se lo podría hacer, pero en los materiales cerámicos, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que efectivamente pasan a un horno luego del maquinado, por lo cual el dentista debe otra vez de eso pasar al laboratorio. Pero en este tipo de material no necesitamos ese paso del horno. ¿Ok? Entonces ya es una ventaja clínica adicional. Este material puede ser caracterizado, como ustedes pueden ver ahí, y luego ya nosotros en boca simplemente lo colocamos para que entre en funcionamiento.
mediante un cemento de resina dual, de curado químico y de curado estimulado por luz. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, elaborado que tiene ya 1 año y medio con el material, respetando siempre el grosor indicado por el fabricante, pero que obviamente va a requerir de muchísima más investigación clínica al respecto. Muchísimas gracias por su atención, espero haber sido lo más breve posible. Hola, Cristian, te quería preguntar con respecto a otros materiales que se usan, tipo Lava Ultimate, Solidex, Adoro. ¿Tenéis una comparativa con los mismos y qué resultados ofrece y ventajas o inconvenientes con respecto a los mismos? Durante este tiempo hemos realizado ya algunos estudios que nos han dado resultados preliminares. Obviamente, la comparativa, por ejemplo, con Lava Ultimate, que es un material compuesto principalmente por resina, que difiere de este material, es que ese material se desgasta mucho más rápido en el tiempo. Por lo tanto, Enamic tiene una resistencia al desgaste mucho mayor. También luego tenemos otros materiales comparados, por ejemplo, como el GC Smart, que está saliendo apenas al mercado, apenas tenemos estudio de 3 meses sobre él, y que vemos también que presenta una resistencia al desgaste mucho menor. Si bien es cierto, de lo que yo he podido ver a nivel clínico, es que el Lava Ultimate es bastante apetecido por los dentistas y técnicos debido a que es un material resinoso y fácilmente caracterizable. Sin embargo, la característica de resistencia al desgaste para restauraciones posteriores con Enamic se ve mucho más favorecida. Por tanto, lo recomiendas más de cara a bruxistas, que es la idea que yo más o menos tenía. O sea, Sí, muy bien. efectivamente, por también tener la red polimérica infiltrada. Pero con respecto a la parte anterior, por ejemplo, este material no nos brinda características estéticas, porque efectivamente el polímero que presenta tiene una alta posibilidad de degradación. Por lo tanto, la estabilidad cromática del material a lo largo del tiempo es menor. Y otra pregunta, ya no tengo problemas. Quería consultarte la técnica Bailati en la que preconiza que la preparación es mínima, prácticamente no le marca o sea, ningún tipo de hombro ni nada. A mí me crea inquietud porque hay zonas que son biseles, ángulos muy obtusos, con lo cual el grosor que nos pide la casa comercial para dar esas propiedades, ofrecer esas propiedades mecánicas, pues yo no lo veo tan claro. Vosotros marcáis un poco más el margen. Yo, por ejemplo, sí lo marco. No lo dejo en bisel como es saliente de un brusista. Yo no me atrevo, me da miedo. Sí. ¿Vosotros marcáis margen o no lo marcáis? Hemos realizado un estudio con disilicato de litio, que es una cerámica feldespática con alto componente de disilicato de litio, en el cual la fractura, al contrario de lo que los clínicos pensamos, que se origina aquí, efectivamente por el grosor menor que dejamos en ese nivel. Por lo tanto, a pesar de lo que se está preconizando de la mínima invasión al tejido dentario, está clarísimo para nosotros desde este punto de vista biomecánico de que hay que dejar una línea de terminación. Sí, a ver, siempre basados en lo que Eloy preconiza, que es el hecho de dejar el sobrecontorno, ¿no? Entonces, basados en eso, no hacemos el filo de cuchillo, pero en restauraciones completamente cerámicas. Solamente tenemos el trabajo de Fradiani que nos da alguna esperanza de que el disilicato de litio podría funcionar en ese tipo de preparaciones. Pero cuando hay preparaciones, por ejemplo, con líneas de terminación, ya el disilicato de litio se ha visto que funciona muy bien. Pero en esto todavía somos más cuidadosos. Pero el grosor mínimo es 1 milímetro para no tener estos problemas efectivamente. No, de nada. Sí. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Y yo tenía alguna duda, si queremos más, desde el punto de vista mecánico, y es que no me ha quedado claro cómo se mide el módulo de elasticidad en este caso. Nosotros utilizamos igualmente la fórmula de la curva de tensión de formación. Entonces, para eso utilizamos la fórmula primero obtener el resultado de la resistencia,
que en este caso fueron aproximadamente 170 megapascales, divididos por la deformación que se provoca en el material. Aquí hemos tenido algún tipo de polémica. Este estudio lo realizamos en el Instituto de Cerámica y Vidrio, en el CSIC, aquí en Madrid, y efectivamente la fórmula que nosotros tuvimos acceso nos daba valores de módulo elástico similares a los obtenidos por el fabricante, pero esa fórmula estaba basada siempre en valores mucho menores a los 150 megapascales como dato inicial. Es decir, dentro de la fórmula, al colocar en el numerador la resistencia, nosotros obteníamos valores distintos cuando cambiaba el denominador. Lamentablemente no hemos encontrado ese tipo en la literatura odontológica, ese tipo de formulación. Es un tema que probablemente nosotros podamos resolverlo junto con el doctor Pradíez. Precisamente estábamos interesados en hacer el trabajo aquí para poder establecer ese tipo de, esclarecer ese tipo de dudas. Sí, no, quizás la pregunta era más básica y es que no he visto cómo miden la deformación, porque no es fácil en un sistema de flexión en 3 puntos. Claro. Entonces en la gráfica no lo veía y lo que me da la impresión, solo así viendo la imagen, es que se están midiendo más deformaciones de las que se deberían, que posiblemente el módulo de elasticidad es bastante superior a lo que ahí aparece. Efectivamente, por eso le digo que al inicio nosotros teníamos resultados mucho mayores. Entonces, ¿qué hicimos? Acomodar esos valores en la fórmula y se obtuvieron valores menores. Pero sí, ¿cómo hicimos eso? Basados en el artículo disponible en la literatura. Esa es una de las dudas que nos hemos planteado y por eso es que mi trabajo de tesis doctoral se basa en establecer los valores que nosotros creemos son reales del módulo elástico. Tenemos muchas dudas a este respecto y es por eso, y me parece muy útil su inquietud, es por eso de que en el estudio fíjese la diferencia que hay entre estos 38 que se obtienen en este estudio y los 30 que obtiene la casa comercial y obtenemos nosotros. Esto estadísticamente para nosotros es importante, pero clínicamente es mucho más relevante, porque son 8 gigapascales, que para nosotros clínicamente es un valor importante. Así que lo que queremos es precisamente trabajar en esa colaboración, porque hemos visto que eso es un déficit de la literatura odontológica. Por ejemplo, hemos visto que la cerámica feldespática nos dicen que tiene un módulo elástico de 130 y vemos que nosotros sospechamos, en base al comportamiento clínico de este material, que es porque es un material cada vez que vemos que es mucho más rígido de lo que la casa comercial nos dice. No sé si es que me he explicado. No, perfectamente claro. Yo lo que sugeriría incluso es utilizar otro método distinto de medida del módulo de elasticidad que no presente estas complicaciones y que permita pues tener un contraste diferente, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y vamos a utilizar un estudio de fatiga utilizando ya no la prueba de flexión biaxial, sino vamos a utilizar un proceso de fatiga cíclica. Entonces, que eso creo que nos daría mejores resultados. Pero ese es el punto en el cual efectivamente, por eso estamos en el planteamiento del doctor Pradíez y mi persona, para ver si lo podemos hacer aquí. Pues seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Gracias. Y doctor, ¿no se ha planteado trabajar por resistencia por compresión en vez de trabajar con dureza? Si trabajas por compresión te permite realmente tener los valores y el módulo elástico directo a lo que uno requiere saber. No sé si lo han visto en otras literaturas. Lamentablemente ese es el problema de la literatura odontológica. Normalmente cuando tenemos este tipo de estudios, primero, como ha visto en este material específicamente, el tamaño del espécimen variaba muchísimo respecto al nuestro. Cuando hacíamos la prueba por compresión, era muy diferente con el 1,5 milímetros, que es lo que utilizamos clínicamente de forma mínima, y
el que utilizaba la literatura, que era de 5 milímetros. Pero haciendo unas probetas puede conseguir la estandarización del mismo. Claro, y por eso hemos hecho esas probetas. Por eso hemos obtenido resultados preliminares que esperamos que corregir todo ese tipo de deficiencia del estudio de la literatura odontológica. Ya. Pero yo creo que No, bueno, en mi caso yo también trabajo en la misma área y lo que hago es, por un lado, hacerlo a la evaluación in vitro y a su vez con modelos infinitos para poder más o menos tener un acuerdo aproximado de los resultados que se me van a dar. Puedo compararlo, ser equitativo. trabajar con elementos finitos para nosotros sería fantástico. Pero hemos visto que, bueno, no hemos tenido la posibilidad de hacerlo. Muchas gracias.